Antes de nada, una valoración al respecto. ¿Es impecable, por tanto, esta sentencia o esta decisión judicial de la justicia belga? Hombre, es cuestionable, ¿no?, desde el punto de vista de que entonces la euroorden no tiene sentido. Debía de haber, ¿no?, si el motivo es que consideran que las injurias a la corona no son delitos, debía de haber un marco jurídico unánime, porque si no, la euroorden en sí misma no tendría sentido, ¿no?, respetando la soberanía de los estados, lógicamente. Y efectivamente, en un principio se rechazó por enaltecimiento al terrorismo y por amenazas. Lo hizo el Tribunal de Primera Instancia, se hizo también en apelación, recurrió la Fiscalía belga y en casación estimaron que se volviera a valorar el tema de las injurias a la corona y finalmente pues han rechazado la euroorden. En apelación se hizo en su momento una consulta tanto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea como al Constitucional, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la posibilidad de la entrega inmediata por el enaltecimiento del terrorismo, que valoraron que no tenía cabida porque hubiera debido de penarse con 2 años de prisión como máximo, que era lo que estaba previsto en el 2012. Por tanto, están empezando a entrar sobre cuestiones de fondo, en vez de haber aplicado el Código Penal del 2015, que fue lo que hizo la justicia española. Y luego también se hizo una consulta al Tribunal Constitucional respecto a las injurias a la corona y valoraron pues, que estaba en contra de la libertad de expresión. Pero como decimos, respecto a este tipo de cuestiones no tiene entonces sentido la euroorden, ¿no?, los Estados miembros o los países firmantes de la Unión Europea, en el sentido que si empiezan a valorar otro tipo de cuestiones, independientemente de la tipificación o no que puedan tener estos delitos, pues lógicamente no es eficaz. Adriana, lo que es llamativo es ese dato que tú has dicho al comenzar tu exposición. Para que este argumento, el de la justicia belga, tuviese sentido, entonces tendríamos que tener el mismo Código Penal, el mismo Código Civil en todos los países de Europa y, por tanto, serían homologables cualesquiera entre ellos, porque si un delito no está tipificado en nuestro Código Penal, pero sí en otro país, por esa regla de 3, nosotros tampoco podríamos extraditar a nadie. Es una deslealtad, por tanto, de Bélgica no aceptar esa euroorden, porque la euroorden lo que implica es una especie, bueno, entre aquellos que formamos ese bloque común a nivel de Unión Europea, que compartimos valores y que, por tanto, confiamos en que los argumentos jurídicos, en que la justicia de todos los integrantes de la Unión Europea, pues es eso, valga la redundancia, justa, pues aunque no tengamos el mismo Código Penal, pues vamos a dar el beneficio de la duda y extraditaremos a unos delincuentes cuando nos lo pida un vecino o un socio. ¿Está siendo desleal Bélgica entonces? Yo no lo valoraría tampoco como un tema de deslealtad, porque efectivamente la euroorden sí que prevé que ese delito sí que esté tipificado, ¿no?, en el país que es firmante. No obstante, lo que no prevé es que se empiecen a valorar cuestiones de fondo, ¿no?, como fue, por ejemplo, la cuestión en su momento respecto a que se produjera o no la entrega inmediata, cuando sí se pronunciaron, haciendo una consulta, que el delito de enaltecimiento al terrorismo se tendría que haber penado como máximo con 2 años de prisión y que por tanto no cabía esa entrega inmediata. Entonces sí que debía de haber una modificación en ese sentido, no hablaría tanto de deslealtad, pero sobre todo lo que tiene que ser es eficaz, ¿no?, y desde luego pues haber un marco jurídico unánime, por lo menos en cuanto a la tipificación y, como digo, siempre respetando la soberanía de los países firmantes. Porque hay que aclarar que Valtonyc, en este caso, no está sentenciado, no irá a la cárcel por hacer algún insulto a la corona y decir 4 o 5 frases un poco subidas de tono. Estamos hablando de una persona que tenía antecedentes penales y que en este caso, cuando fue condenado a una condena de más de 2 años, teniendo en cuenta que tenía antecedentes penales, es por eso, acumulando una cosa y la otra, por lo que tenía que entrar en la cárcel. Vamos a recordar... Adición a la euroorden. En nada, no hemos avanzado en nada. Adriana Delgado, la hemos traído como abogada experta en extradiciones, pero yo le quería preguntar una cosa que puede considerar usted responder o no. ¿Está claro que sea enaltecimiento del terrorismo?
las letras de Valtonyc, que es libertad de expresión, quiere entrar en este debate. Bueno, él tiene una condena por la Audiencia Nacional, efectivamente, a 3 años y medio, tanto por los delitos, por las injurias a la corona, concretamente, que está penado en el artículo 491 del Código Penal, como por el delito de enaltecimiento del terrorismo y de amenazas. Por tanto, sí concurre ese delito. Otra cosa, como estamos comentando, es que Bélgica entre a valorar si esa condena se hubiera debido producir o no, pero esa no debía ser la cuestión objeto de debate, porque hay una condena efectivamente de 3 años y medio de prisión por parte de la Audiencia Nacional. ¿Que se pueden o no destipificar estos delitos? Esa también es una cuestión de otro tipo. De hecho, pues, los delitos contra la corona ha estado en cuestión en el 2018, recientemente por Unidas Podemos, etcétera. Pero, como decimos, estamos en un Estado de Derecho con todas las garantías y, por tanto, si hay una condena en firme por parte de la Audiencia Nacional, debía de respetarse. Cuando él haya cumplido el tiempo suficiente para que prescriba el delito o para que pueda regresar a España, ¿podrá volver libremente o la justicia española puede intentar recurrir a una instancia superior? La que está representando a la justicia española en este caso es la Fiscalía belga, ¿no? Y parece ser que no va a recurrir esta última decisión que ha habido al respecto. Sí lo hizo en su momento, ¿no? Cuando se estaba valorando tanto el enaltecimiento como las injurias a la corona, y con esta última decisión que ha habido respecto al Tribunal de Apelación, pues parece ser que en este caso la Fiscalía no le recurrirá, por lo tanto pues se archivaría. Uh-huh.